Hoy quiero hablarte de algo que probablemente estás sintiendo ahora mismo y no sabes cómo nombrarlo. Cansancio. No el cansancio de haber trabajado mucho. Ese cansancio se quita durmiendo. Estoy hablando de otro. El cansancio que sigue ahí cuando te despiertas. El que no se va con vacaciones. El que sientes en el cuerpo pero no viene del cuerpo. Y quiero decirte algo sobre ese cansancio que puede cambiar cómo vives los próximos meses. No estás cansado por lo que haces, estás cansado por lo que estás cargando que no te toca. Déjame explicarte. Hay una historia en el Evangelio de Lucas que todo el mundo conoce y casi nadie entiende bien. Marta y María. Jesús llega a la casa y María se sienta a sus pies a escucharlo. Y Marta está en la cocina preparando todo. Y Marta se molesta. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola sirviendo? Dile que me ayude. Y Jesús responde con una frase que casi siempre se lee mal. Marta, Marta, andas preocupada y turbada por muchas cosas, y solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y la mayoría de la gente lee esa historia y entiende que Jesús está diciendo que orar es mejor que trabajar. Pero no es eso. Fíjate en la palabra exacta que usa Jesús. No dice, Marta, estás trabajando demasiado. Dice, estás preocupada y turbada por muchas cosas. El problema de Marta no era la comida. Alguien tenía que preparar la comida. El problema de Marta era lo que estaba cargando por dentro mientras la preparaba. La preocupación, la turbación, el resentimiento hacia su hermana, la sensación de que si ella no lo hacía, nadie lo iba a hacer. Marta no estaba cansada por cocinar, estaba cansada por todo lo que estaba cargando mientras cocinaba. Y quiero que pienses en tu propia vida ahora mismo. Piensa en todo lo que traes en la cabeza en este momento, el trabajo, los pendientes, lo que dijo esa persona, lo que no dijo, el mensaje que no has contestado, el papá o la mamá que está envejeciendo, el dinero, el futuro, si vas atrasado en la vida comparado con los demás. Y ahora hazte una pregunta. De todo eso, ¿cuánto te toca a ti realmente? No pregunto qué es importante, casi todo es importante. Pregunto qué te toca a ti, porque hay una diferencia enorme entre las cosas que son mi responsabilidad y las cosas que solo estoy cargando. Y la mayoría de nosotros vive cargando cosas que nunca fueron nuestras. Y quiero ser muy concreto con esto porque no quiero que quede en una idea bonita. Aquí van 3 cargas que casi todos llevamos y que no nos tocan. La primera, el ritmo de los demás. Ves a tu amiga que se casó, ves a la otra que ya tiene hijos, ves al compañero de la universidad que ya tiene su negocio, ves las fotos de los viajes de todos. Y sin darte cuenta, empiezas a medir tu vida contra un calendario que no es el tuyo. Y esa comparación cansa muchísimo, porque estás corriendo una carrera que no es la que te asignaron. Y en la Biblia hay algo que dice esto de una manera preciosa. Cuando Jesús le anuncia a Pedro cómo va a terminar su vida, Pedro inmediatamente voltea y señala a Juan y pregunta, ¿y este qué? Y Jesús le responde con una frase que es de las más directas de todo el Evangelio. ¿A ti qué? Tú sígueme. No te dieron el camino de tu amiga, te dieron el tuyo, y el tuyo va a su propio paso. La segunda carga, la sensación de que si tú no lo haces, no se hace. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Si yo no lo hago, no va a quedar bien. Si yo no lo hago, no va a salir a tiempo. Y a veces es verdad en lo práctico. Pero cuando esa frase se vuelve la manera en que vives todo el día, ya no es responsabilidad. Es una carga que te está aplastando. Y hay algo en el Éxodo que habla de esto directamente. Cuando el pueblo sale de Egipto, Dios les da el maná y les da una instrucción específica. Recoge solo lo de hoy, no lo guardes para mañana. Y algunos guardaron.
y el maná se pudrió, porque Dios estaba enseñándoles algo que el pueblo necesitaba aprender después de siglos de esclavitud. Ya no tienes que asegurar todo, ya no depende todo de ti. Hay un Dios que provee mañana también. Y la tercera carga, querer controlar cómo va a llegar lo que esperas. Esta es la más difícil de soltar, porque no se siente como carga, se siente como responsabilidad. Pero fíjate en algo, aferrarte con fuerza a algo no lo acelera, lo aprieta, y lo que está apretado no puede crecer. Y quiero contarte algo de Abraham que ilustra esto perfectamente. Dios le prometió un hijo, y pasaron los años, y Sara no quedaba embarazada, y llegó un momento en que Abraham y Sara decidieron ayudar a Dios. Toma a mi esclava Agar y ten un hijo con ella, y nació Ismael. Y el texto no dice que Dios se enojó, pero tampoco era el hijo de la promesa, y esa decisión de resolver lo que Dios había prometido usando las propias manos, produjo un conflicto familiar que dura hasta el día de hoy. Y 13 años después, Dios vuelve y dice, Sara va a tener un hijo. 13 años en que Abraham cargó las consecuencias de haber intentado acelerar algo que ya estaba prometido. Y eso me parece una de las lecciones más honestas de toda la Biblia. Lo que Dios prometió no necesita tus atajos, necesita tu paciencia. Y ahora quiero decirte algo que puede ser lo más importante de todo este episodio. Hay una razón espiritual por la que las cosas buenas casi siempre llegan cuando no las estás buscando. Piénsalo en tu propia vida, la persona que conociste cuando ya habías dejado de buscar, el trabajo que llegó por un camino que no habías considerado, la solución que apareció el día que finalmente soltaste el problema, la llamada que llegó justo cuando ya no la esperabas. Y eso no es casualidad. Los sabios de la tradición judía tienen una explicación de esto que me parece extraordinaria. Cuando estás persiguiendo algo con toda tu fuerza, tu ego está completamente ocupando el espacio. Yo tengo que conseguirlo, yo tengo que resolverlo, yo tengo que asegurarlo. Y donde el ego está ocupando todo el espacio, no queda lugar para que Dios se mueva. Pero cuando sueltas, cuando dejas de perseguir, cuando dices, ya no sé cómo hacer esto y lo pongo en tus manos, en ese momento el espacio se abre y ahí es donde Dios entra. Por eso las bendiciones llegan por la puerta de atrás, no porque Dios sea caprichoso, sino porque la puerta de atrás es la única que dejamos abierta cuando estamos ocupados vigilando la de adelante. Y hay algo más que quiero decirte que es incómodo pero necesario. En la tradición judía hay una enseñanza que dice que Dios puede convivir con casi cualquier defecto humano, con el enojo, con el egoísmo, con el error. Pero hay uno con el que no puede convivir, el orgullo. Y cuando uno oye eso, piensa inmediatamente en el arrogante, en el que se cree superior, en el que humilla a los demás. Pero la definición que da la tradición es mucho más sutil y mucho más incómoda. Orgullo es olvidarse de la fuente, nada más. No creerte mejor que nadie, simplemente pasar el día entero sin acordarte ni un segundo de quién sostiene todo. Y si eres honesto contigo mismo, probablemente vives así casi todos los días. Te levantas y ya estás pensando en el primer pendiente. Revisas el teléfono, contestas mensajes, sales corriendo, trabajas, resuelves, comes rápido, regresas, atiendes a tu familia, ves un rato algo para desconectar y te duermes. Y en todo ese día, ¿en qué momento te acordaste de la fuente? No hablo de rezar una hora, hablo de un segundo en que dijiste gracias, un segundo en que reconociste que el aire que respiras no lo fabricaste tú, que el corazón que te late no lo estás controlando tú, que las personas que amas no las pusiste tú en tu vida, que absolutamente todo lo que tienes viene de algún lugar que no eres tú.
Y eso no es un reproche, es una invitación, porque acordarse de la fuente cambia el peso de todo lo que llevas. Y aquí está el punto que quiero que te lleves. Hay una diferencia entre estar disponible y estar cargando. Estar disponible es hacer tu trabajo con todo lo que tienes. Cargar es creer que el resultado depende únicamente de ti. Y Dios te pide lo primero, no lo segundo: trabajar duro, ser responsable, cumplir, esforzarte, hacer bien lo que te toca. Sí, todo eso, pero después soltar el resultado, porque el resultado nunca fue tu trabajo. Y quiero darte algo muy práctico antes de cerrar, porque no quiero que este episodio se quede en una idea bonita que se te olvida mañana. Primero, haz una lista mental de lo que estás cargando ahora mismo, todo, sin filtrar. Y frente a cada cosa, hazte una sola pregunta: ¿esto me toca a mí o lo estoy cargando? Vas a descubrir que buena parte de tu cansancio viene de cosas sobre las que no tienes ningún control. Lo que piensa de ti una persona. ¿Cómo va a resultar algo que ya hiciste lo mejor que pudiste? El ritmo de vida de los demás. Lo que va a pasar el año que viene. Nada de eso te toca, y sin embargo lo cargas todos los días. Segundo, una vez al día di algo así. No tiene que ser una oración larga. Puede ser al despertar, puede ser en el coche, puede ser antes de dormir. Señor, yo hago mi parte, trabajo, cumplo, me esfuerzo y suelto el resto. Estoy abierta a que llegue lo que tú tengas para mí, en el tiempo que tú decidas, por el camino que tú diseñes, aunque no sea el que yo imaginaba. Eso es todo. Y esa frase dicha todos los días cambia la forma en que caminas el día. Y tercero, cuando algo no llegue por donde esperabas, no lo cierres. Presta atención a las puertas de atrás, a la conversación que no planeaste, a la persona que apareció sin que la buscaras, a la oportunidad que no estaba en tu plan, porque ahí es exactamente donde Dios trabaja mejor. Y quiero cerrar con algo del sábado, porque el sábado es la enseñanza más profunda que Dios le dio al ser humano sobre este tema. Dios creó el mundo en 6 días, y al séptimo descansó. Y no descansó porque estuviera cansado. Dios no se cansa. Descansó para enseñarnos algo: que el mundo sigue funcionando cuando tú te detienes, que el sol sale sin tu permiso, que las cosas ocurren sin tu supervisión, que hay un Dios sosteniendo todo esto y no eres tú. Y por eso el descanso es un acto de fe. Detenerse es decir con el cuerpo lo que a veces la boca no se atreve a decir. Confío. La frase que te llevas hoy es esta: no estás cansado por lo que haces, estás cansado por lo que estás cargando que no te toca. Tu trabajo es hacer tu parte y abrir el espacio. El trabajo de Dios es todo lo demás. Y cuando sueltas lo que nunca fue tuyo, empiezas a recibir por caminos que jamás habrías planeado. Porque las bendiciones más grandes casi siempre entran por la puerta de atrás, por donde no estabas mirando, justo cuando finalmente dejaste de vigilar la de adelante. Una vez más despacio. No estás cansado por lo que haces, estás cansado por lo que estás cargando que no te toca. Tu trabajo es hacer tu parte y abrir el espacio. El trabajo de Dios es todo lo demás. Y cuando sueltas lo que nunca fue tuyo, empiezas a recibir por caminos que jamás habrías planeado. Porque las bendiciones más grandes casi siempre entran por la puerta de atrás, por donde no estabas mirando, justo cuando finalmente dejaste de vigilar la de adelante. Que tengas un día lleno de luz, sed de luz.